Arno 142 de Cristianisme i Justícia. Jesús, Judas, Da Vinci, a cargo de Xavier Alegre. Xavier Alegre es sacerdote jesuita, profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de Cataluña y en la UCA de San Salvador. Primer apartado. Aproximación a los evangelios apócrifos. ¿Qué son los apócrifos? Entre los 4 evangelios y los llamados apócrifos hay 2 diferencias notables, una de antigüedad y otra de contenido, de modo que las diferencias notables que se dan entre los 4 evangelios se convierten en secundarias. Veámoslas brevemente. A. La palabra apócrifo significa oculto. Se llamó apócrifos a estos evangelios porque aparecen bastante más tarde que los evangelios del Nuevo Testamento y había que justificar el hecho de que hubieran estado escondidos durante tanto tiempo. Por lo que los especialistas han podido averiguar, la mayoría de los apócrifos encontrados hasta ahora aparecieron en su lengua original, el griego, a finales del siglo II y sobre todo en el siglo III, varios de ellos en el IV o más tarde. El llamado Evangelio de Judas debió ser escrito hacia el año 180. Para explicar esta aparición tardía se recurrió a la ficción de que durante un tiempo estuvieron ocultos, escondidos. Por eso se conocieron más tarde. B. Otra característica de los apócrifos es que no transmiten la enseñanza pública de Jesús como los evangelios del Nuevo Testamento, sino otra enseñanza privada, esotérica, elitista, que Jesús solo habría comunicado a un personaje privilegiado al que quería más que a los demás. En esto imitan al Evangelio de Juan. Esta sería otra razón más para explicar por qué se habían dado a conocer tan tarde, pero de los contenidos hablaremos después. Esta atribución a algún autor famoso o pseudonimia era frecuente en la literatura bíblica y en la literatura judía de entre los siglos III a.C. y I después de Cristo. Utilizó este procedimiento el libro bíblico de Daniel, y entre los apócrifos judíos, el primer libro de Enoc, el segundo libro de Baruc o el cuarto libro de Esdras. Estos 2 últimos son apocalipsis judíos escritos en la misma época que el Apocalipsis de Juan. Todos los personajes a los que se atribuye alguno de los evangelios apócrifos ya eran familiares y significativos para los cristianos por los relatos de los 4 evangelios. En concreto, se han encontrado evangelios de María Magdalena o de apóstoles como Tomás, Pedro, Mateo o Judas, y de Santiago el Menor, el líder de la Iglesia Madre de Jerusalén, al que San Pablo, en la carta a los Gálatas 1:19, llama el hermano del Señor. Las revelaciones de Jesús que cada uno de estos apócrifos pretende transmitir son muy distintas entre sí, si prescindimos de los apócrifos de la Natividad. Eso los distingue claramente de los evangelios del Nuevo Testamento, pero es común a muchos de esos apócrifos, llamados evangelios gnósticos, el interés por el conocimiento espiritual, el conocimiento auténtico de sí mismo, que Jesús ayuda a descubrir, a despertar en lo más profundo del propio ser. Jesús es fuente de salvación por ese conocimiento y no porque haya entregado su vida hasta la cruz. Otro rasgo significativo común a la mayoría de ellos: desprecian la creación y el cuerpo material. Si situamos el Evangelio de Judas en el marco de los apócrifos, su descubrimiento y contenido no resultan nada novedosos, en contra de lo que la propaganda mediática nos quería hacer creer. Por ello es bueno que conozcamos mejor estos apócrifos en su globalidad. Su aparición. En la tradición religiosa de las iglesias cristianas, no solo aparecieron los 4 evangelios del Nuevo Testamento, aparecieron también otros evangelios que las grandes iglesias no aceptaron
como fieles a lo que podemos saber históricamente de Jesús de Nazaret. El haber encontrado estos evangelios apócrifos es históricamente positivo, pues nos ha permitido descubrir que muy pronto el cristianismo fue tan plural y controvertido como el que nos toca vivir hoy a nosotros. Ya se sabía de su existencia por las críticas que hacen de ellos los escritores eclesiásticos de primeros siglos del cristianismo. Pero la mayoría de ellos no habían sido encontrados, ni siquiera en traducciones, sobre todo los evangelios calificados como gnósticos. El gran descubrimiento de ellos es relativamente reciente. El año 1945, unos pastores árabes encontraron casualmente en Nag Hammadi, lugar desértico de Egipto, toda una biblioteca de escritos gnósticos ocultos en ánforas. Algunos de ellos se perdieron en parte, o quedaron un poco deteriorados porque al inicio los que los encontraron no fueron conscientes de su valor. El Evangelio de Judas, descubierto más tarde también en Egipto, no lejos de Nag Hammadi, podría haber formado parte de esta biblioteca. Ello explicaría sus semejanzas con algunos de los escritos de Nag Hammadi ya publicados hace tiempo y traducidos a diversas lenguas. Dos tipos de apócrifos. Fundamentalmente, los evangelios apócrifos encontrados a lo largo del tiempo son de dos tipos. Unos más populares y, a excepción del protoevangelio de Santiago, menos antiguos que los del segundo grupo. Los más famosos entre ellos son conocidos como apócrifos de la Natividad y de la infancia de Jesús. Estos hace ya tiempo que eran conocidos y habían sido publicados. Los otros son los conocidos como evangelios gnósticos, ya citados, más elitistas, más intelectuales y, en general, más antiguos que el grupo anterior, pero menos antiguos que los cuatro evangelios. Gnósticos es una palabra de origen griego, lengua común en las primeras iglesias cristianas, que significa los conocedores, porque para ellos lo que salva al ser humano es el conocimiento, gnosis. El nombre se mantuvo, aunque pronto el cristianismo se inculturó en otras lenguas como el siríaco, armenio, copto o latín. Son muy diversos, pero suelen tener en común que no cuentan la vida y las palabras públicas de Jesús que le llevaron a la muerte en la cruz, sino que contienen palabras secretas, desligadas de su vida, que Jesús comunicó solo a personas privilegiadas. Por eso, primero, no valoran el compromiso de Jesús por el reino de Dios y los pobres. Segundo, no valoran su encarnación, que le llevó a ser auténticamente humano. Tercero, no valoran la cruz real, expresión de su entrega por amor a la humanidad hasta dar la vida para salvarla. Y cuarto, no valoran el compromiso ético implicado en el seguimiento de Jesús. Parece ser que el griego, lengua original de los cuatro evangelios canónicos y de todo el Nuevo Testamento, lo fue también de los apócrifos, escritos la mayoría a finales del siglo II o en el tercero. Pero de la mayoría de estos evangelios apócrifos no hemos encontrado los textos griegos originales, ni copias antiguas y fidedignas como ha ocurrido con los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Solo nos han llegado traducciones posteriores que suelen datarse entre finales del siglo III y comienzos del siglo IV. Esto vale también para el Evangelio de Judas, que se ha encontrado también en una traducción copta de finales del siglo III o comienzos del IV, aunque su original debió ser griego y escrito hacia el año 180 después de Cristo. Segundo apartado. Apócrifos del nacimiento y de la infancia de Jesús. Ya hemos hablado del carácter popular de este grupo de apócrifos. De hecho, muchos cristianos no saben hoy de dónde les vienen 1000 tradiciones que les resultan familiares, pero que no están en el Nuevo Testamento, sino en estos apócrifos.
Características generales. Entre ellos, habría que destacar 3, por el influjo que tuvieron en la piedad popular. El protoevangelio de Santiago, que, por las referencias que encontramos en los escritores eclesiásticos antiguos, fue escrito probablemente en el siglo II, en todo caso, no después del siglo IV. El Evangelio del Pseudo-Mateo, cuyo origen hay que datar probablemente a mediados del siglo VI después de Cristo, y el Evangelio de la Natividad de María, que es posterior, porque depende de los 2 anteriores. Común a todos ellos es que quieren llenar las lagunas de información sobre el nacimiento y la infancia de María y de Jesús, que dejan abiertos los 4 evangelios. Los evangelios canónicos no dicen nada de la infancia de María. Solo Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús y son muy sobrios, muy teológicos, en los pocos datos que aportan. Lucas narra también en 2:39-52 un episodio significativo de su infancia, el niño perdido y hallado en el templo. A la piedad popular esto le pareció insuficiente. Tenía interés por conocer muchas más cosas. Esa ansia de saber más que hoy sigue alimentando la industria mediática respecto a nuestros famosos es la que quieren colmar los apócrifos de la infancia. Común a todos ellos, a diferencia de los evangelios canónicos, es su gusto más bien ingenuo y popular por destacar la actuación maravillosa de Dios o de Jesús en esta etapa del niño Jesús. También sobresale el afán por explicar la niñez de María, destacando hasta lo inverosímil su separación de todo lo que pueda tener que ver con una niñez normal y por defender su virginidad perpetua. Esto último es lo que ocurre en el protoevangelio de Santiago 20:1-4, que cuenta que la comadrona quiso introducir la mano para constatar si María seguía virgen después del parto. La mano se le carbonizó, pero al tornar luego al niño se le curó. Al tomar luego al niño se le curó. Todos estos apócrifos se distinguen por su imaginación creadora, oriental, ingenua y maravillosista, a la que encantan los rasgos legendarios, fantásticos, pues con ello creen poder destacar más el poder sobrenatural de Dios y el de Jesús, o por fomentar un tipo determinado de piedad mariana ajena al Nuevo Testamento, pues éste da una imagen mucho más humana de María, destacando su gran fe, y basta con ver la María que pinta Lucas. Si las iglesias cristianas no los aceptaron como canónicos, se debió no sólo a que la mayoría de ellos son tardíos, sino, sobre todo, a que la imagen de Dios y de Jesús que presentan destaca tanto los rasgos maravillosos, poco concordes con la humanidad de Jesús, que parece contradecir el obrar de Dios tal como lo conocemos por los evangelios canónicos. En este sentido, fomentan una concepción falsa o por lo menos muy poco adecuada de Dios y de su actuación en el mundo. Por ello, las iglesias no los reconocieron como inspirados por Dios. En cambio, tuvieron mucho éxito entre los grupos que negaban que Jesús fuera realmente humano y aprovecharon la ignorancia del pueblo sencillo y a veces también del clero para fomentar unas imágenes de Jesús y de María que no son las reveladas por Dios. Unos evangelios muy populares. Es interesante constatar la gran popularidad de estos apócrifos entre la gente sencilla, porque varios detalles que solo se encuentran en ellos y no en los evangelios canónicos han permanecido en el imaginario popular. Por ejemplo, los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, ver el protoevangelio primero y segundo. El buey y la mula junto al pesebre, pseudo Mateo 14. El nombre de los 3 magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, caracterizados como reyes. Evangelio armenio de la infancia, quinto 10.
un texto que parece ser posterior al Evangelio árabe de la infancia. La fiesta de la presentación de María en el templo, Protoevangelio VII, o la leyenda según la cual José era viejo y viudo, pero al ir al templo con los otros varones para que Dios decidiera quién iba a ser el esposo de la Virgen María, solo de su vara salió una paloma que lo confirmó como designado por Dios para proteger la virginidad de María. Este relato, además de asegurar la virginidad de María antes, en y después del parto, idea que no se encuentra en el Nuevo Testamento, explicaría el hecho, para algunos escandaloso, de que en el Nuevo Testamento se hable de los hermanos y hermanas de Jesús, que no serían hijos de María, sino del primer matrimonio de José. Protoevangelio IX, 1 y 2. Las citas que ofrecemos antes de cerrar este apartado ayudarán a comprender por qué estos evangelios no fueron considerados como inspirados por Dios, o bien dan una imagen poco humana de María, o bien destacan de modo excesivamente milagroso y poco en concordancia con la humanidad real de Jesús la actuación extraordinaria de la naturaleza en el nacimiento e infancia del niño, o bien presentan una visión inhumana del niño Jesús que deja secos, muertos, a los niños que le molestan en sus juegos. Ejemplos concretos. Las siguientes muestras bastan para comprender cuál es, en general, el talante de estos evangelios apócrifos del nacimiento y de la infancia de Jesús. Se comprende que las grandes iglesias cristianas no los consideraran inspirados por Dios. Dice así: y María era la admiración de todo el pueblo, pues teniendo solo 3 años, andaba con un paso tan firme, hablaba con una perfección tal y se entregaba con tanto fervor a las alabanzas divinas, que nadie la tendría por una niña, sino más bien por una persona mayor. Era además tan asidua en la oración como si tuviera ya 30 años. Su faz era resplandeciente cual la nieve, de manera que con dificultad se podía poner en ella la mirada. Esta era la norma de vida que se había impuesto a los 3 años. Desde la madrugada hasta la hora de tercia hacía oración. Desde tercia hasta nona se ocupaba en sus labores. Desde nona en adelante consumía todo el tiempo en oración hasta que se dejaba ver el ángel del Señor, de cuyas manos recibía el alimento. Fragmento del Pseudo Mateo, VI, 1 y 2. Otro relato. José, dejando su hacha, se unió a ellos, y una vez que se juntaron todos, tomaron cada uno su vara y se pusieron en camino en busca del sumo sacerdote. Este tomó todas las varas, penetró en el templo y se puso a orar. Terminado que hubo su plegaria, tomó de nuevo las varas, salió y se las entregó, pero no apareció señal ninguna en ellas. Mas al coger José la última, he aquí que salió una paloma de ella y se puso a volar sobre su cabeza. Entonces el sacerdote le dijo: a ti te ha cabido en suerte recibir bajo tu custodia a la Virgen del Señor. José replicó: tengo hijos y soy viejo, mientras que ella es una niña. No quisiera ser objeto de risa por parte de los hijos de Israel. Del Protoevangelio IX, 1. Al llegar a la gruta, José y la comadrona se pararon, y aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. Y exclamó la partera: mi alma ha sido engrandecida hoy, porque han visto mis ojos cosas increíbles, pues ha nacido la salvación para Israel. De repente, la nube empezó a retirarse de la gruta, y brilló dentro una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Esta, por un momento, comenzó a disminuir hasta tanto que apareció el niño, y vino a tomar el pecho de su madre, María. La partera entonces
dio un grito diciendo: «Grande es para ti el día de hoy, ya que he podido ver con mis propios ojos un nuevo milagro». Del Protoevangelio 19, 2. En la huida a Egipto, asimismo, los leones y leopardos le adoraban e iban haciéndoles compañía en el desierto. A donde quiera que María y José dirigieran sus pasos, ellos les precedía, enseñándoles el camino, e inclinando sus cabezas, adoraban a Jesús. Del Pseudo Mateo 19, 1. Y cuando María se sentó, miró hacia la copa de la palmera y la vio llena de frutos, y le dijo a José: «Me gustaría, si fuera posible, tomar algún fruto de esta palmera». Mas José le respondió: «Me admira el que digas esto, viendo lo alta que está la palmera, y el que pienses comer de sus frutos. A mí me preocupa más la escasez de agua, pues ya se acaba, que llevábamos en los odres, y no queda más para saciarnos nosotros y abrevar a los jumentos». Entonces el niño Jesús, que plácidamente reposaba en el regazo de su madre, dijo a la palmera: «Agáchate, árbol, y con tus frutos da algún refrigerio a mi madre». Y a estas palabras inclinó la palmera su penacho hasta las plantas de María, pudiendo así recoger todo el fruto que necesitaba para saciarse. Del Pseudo Mateo 20:1 y 2. Sucedió esto después de la vuelta de Egipto. Se encontraba Jesús en Galilea, recién cumplidos sus 3 años, y jugaba un día con otros niños junto al lecho del Jordán. Se sentó e hizo 7 balsas de barro. En ellas abrió otros tantos canales por los que, con solo su mandato, hacía discurrir el agua de la corriente y luego la dejaba salir. Mas uno de aquellos muchachos, hijo del diablo, cerró por envidia los orificios que daban entrada al agua en las balsas y estropeó la obra de Jesús. Este le dijo: «Ay de ti, hijo de la muerte, hijo de Satanás, ¿te atreves a deshacer lo que yo acabo de construir?». Y al momento quedó muerto el rapaz. Del Pseudo Mateo 16, número 1. Tercer apartado: los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. El segundo grupo, el de los evangelios gnósticos, presenta otro tipo de espiritualidad muy distinta de la de los evangelios canónicos. Su interés radica también en que, como ocurre con el Evangelio de Judas, dan a conocer que el cristianismo primitivo fue muy plural y que junto a las grandes iglesias cristianas existían otros grupos cristianos que proponían una fe distinta porque no les gustaba la fe de la Iglesia y lo que enseñan los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero no todo es negativo en ellos. Quieren reaccionar, aunque desmesuradamente. Primero, contra una jerarquización excesiva de la Iglesia, que va tomando cada vez más como punto de referencia la estructura patriarcal del Imperio Romano. Segundo, contra la marginación progresiva de las mujeres en la Iglesia, que ya empieza a aparecer en algún escrito tardío del Nuevo Testamento. Ver Primeras de Timoteo 2, 11-15. Los gnósticos, en cambio, inspirándose quizás en el Evangelio de Juan, en el que las mujeres desempeñan un claro papel teológico y pastoral, dan un gran protagonismo eclesial a las mujeres. Y tercero, contra una respuesta superficial al problema del mal en el mundo, pues otra inquietud positiva que se refleja en ellos, aunque la solución que proponen no es adecuada, es su inquietud por ese problema. Desgraciadamente, ni las grandes iglesias supieron descubrir a tiempo lo que podían tener de positivo esas críticas, ni ellos hicieron esfuerzos especiales por dialogar con dichas iglesias. Rasgos generales de la gnosis. 2 hechos concretos reavivan hoy nuestro interés por el estudio del gnosticismo
que floreció en los siglos II y III después de Cristo. Por un lado, las tendencias gnósticas vuelven a interesar como en los comienzos del cristianismo, pero no se trata sólo de una moda intelectual, sino que, como ya sucedió hace casi 2000 años, es consecuencia de determinadas circunstancias políticas, económicas, sociales y religiosas. Es una manera de intentar compensar la dureza de la vida en este mundo, de encontrar consuelo sin que sea necesario encargarse de la transformación de un mundo lleno de injusticia. Por otro lado, está su reacción contra la manera como las grandes iglesias cristianas encarnaron la fe, pues, en el fondo, lo que este tipo de movimiento cuestiona es la pretensión de las grandes iglesias de que sólo ellas gozan de autoridad apostólica incuestionable para interpretar y administrar la experiencia religiosa cristiana y el legado del Señor Jesús, devaluando así el papel y la corresponsabilidad de toda la comunidad. No es casual que la gnosis y el gnosticismo cristiano florecieran precisamente cuando la estructuración jerárquica de las iglesias se consolida en su triple dimensión de obispos, sacerdotes, diáconos. Pues para la Iglesia católica, sólo estos, en cuanto están legitimados por la sucesión apostólica, son los garantes de la fidelidad a la tradición original, fundadora del cristianismo. Mientras que para los cristianos agnósticos, la invención creativa original era la marca de todo aquel que se volvía espiritualmente vivo y a quien quiera que se limitase a repetir las palabras del maestro se le consideraba inmaduro, pues quien quiera que reciba el Espíritu se comunica directamente con lo divino. Lo que está pues en juego es quién interpreta y administra adecuadamente y con autoridad la revelación de Jesús de Nazaret que nos ha llegado inicialmente a través de sus compañeros y compañeras. Según Pagels, la respuesta que dan a esta pregunta Valentín, uno de los grandes pensadores gnósticos y que llegó a Roma el año 140 después de Cristo, y sus seguidores, es la siguiente. Arguyeron que sólo la experiencia propia ofrece el criterio último de la verdad, teniendo prioridad ante todo testimonio de segunda mano y toda tradición, incluso la tradición gnóstica. Celebraron todas las formas de invención creativa como prueba de que una persona ha pasado a estar espiritualmente viva. Según esta teoría, la estructura de la autoridad jamás puede quedar fijada a un marco institucional. Debe seguir siendo espontánea, carismática y abierta. Fragmento de los Evangelios Gnósticos, página 66. Es pues importante para estos grupos destacar el valor del conocimiento creador. Por eso este movimiento recibe el nombre de gnosis. El nombre de gnósticos, como ya he indicado, se debe, según el antiguo escritor eclesiástico Hipólito, a que el grupo de los denominados naasenos, o seguidores de la serpiente, se autodenominaron gnósticos, proclamándose los únicos poseedores del conocimiento, gnosis profundi. Específico de la gnosis es la tesis de que la salvación se consigue por el conocimiento, pero no por un conocimiento cualquiera, sino por un conocimiento que es superior a los sentidos, a la razón y a la fe. Un conocimiento que no poseen todos los mortales, sino sólo aquellas personas que han sido agraciadas por una chispa de la luz divina desprendida de Dios y encerrada en la cárcel del cuerpo. Por ello se denominan a sí mismos neumáticos, espirituales, de la palabra griega pneuma, que significa espíritu. Como señala Guerra, la gnosis consiste en una introspección psicológico-religiosa, a veces con connotaciones místicas, del hombre en su propia interioridad, generalmente mediante la respuesta a la triple pregunta: ¿de dónde he venido? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? O también,
quién era, quién soy, quién seré. Por eso, en el gnosticismo antiguo, la revelación es un mensaje de lo alto, capaz de despertar al neumático espiritual, es decir, al gnóstico, haciéndolo caer en la cuenta de que su espíritu es superior a la materia, que no proviene del mundo inferior o material, sino del pleromático divino, y que a él debe retornar. La revelación gnóstica consiste en experimentar la dignidad no de la persona humana, sino de uno de sus componentes, el espíritu, así como la excelsitud de su origen y de su destino. Por ello, no dan importancia al contenido objetivo de la revelación divina. Por eso la gnosis es un conocimiento salvador en cuanto ese conocimiento es capaz de hacer consciente al espíritu humano de su destino trascendente, de liberarlo de su situación presente en el cuerpo y en el mundo, así como de colocarlo en su situación definitiva tras la muerte. En un ambiente de persecución, facilitado por el compromiso a favor de la justicia propio de los evangelios canónicos, sobre todo los sinópticos, se comprende que unos evangelios como los gnósticos gozaran fácilmente de simpatía entre aquellas personas que no veían como bueno el oponerse a los poderes establecidos. Su espiritualismo y ocultismo evitaba el que alguien los descubriera y los denunciara al imperio como elementos peligrosos políticamente. Finalmente, uno de los problemas que más preocupan a los gnósticos es muy serio y sigue preocupándonos hoy. Se trata de la existencia del mal en el mundo. La respuesta gnóstica implica un cierto dualismo. Para ellos, el Dios supremo es trascendente, lejano, impersonal e inactivo. Recibe diferentes nombres: Padre, trascendente, amorfo, abismo, prepadre, etc. Por esto, no interviene ni en la creación de la materia o en la formación del mundo, ni en su gobierno, ni en la vida de los seres humanos, ni en la historia de la humanidad. Ni interviene ni puede intervenir, pues si lo hiciera, se contaminaría, se volvería malo, dejaría de ser divino, pues la materia es el mal. Con ello, no se le puede culpabilizar de que el mundo vaya tan mal. ¿Cómo explican entonces el origen del mundo? Con distintos matices, según grupos. Lo explican así: Dios, el trascendente, el totalmente desconocido, por una decisión absolutamente libre, decide comunicarse por gracia. A partir de esta decisión, comienza la emisión descendente de los eones, períodos de tiempo, eternidad, designación genérica de las entidades o personificaciones del ámbito superior o pleromático que van emanando de Dios. Cada eón procede de la divinidad por emanación y emparejamiento, masculino, femenino. Dios, gracia; abismo, silencio; entendimiento, verdad; palabra, vida; hombre, iglesia, etc., hasta completar la obnoada, los 4 pares de eones, o los 12 pares, según otros sistemas. Esta comunicación de Dios puede seguir multiplicándose. En este proceso, el elemento femenino de la pareja y sobre todo la madre tiene mucha importancia. En algunos sistemas, junto al Padre innombrable, en el proceso de generación de los eones está el principio femenino, la madre, denominada también Parvelo, que puede ser identificada con el espíritu. En este supuesto, el mundo material no es obra de Dios, sino del demiurgo y de la sabiduría, y es, por tanto, malo. El demiurgo recibe nombres diferentes según las escuelas: Arconte, Yaldabaoth, Saclas, Samael, y es a menudo identificado al Dios del Antiguo Testamento y contrapuesto al Dios bueno, supremo, el del Nuevo Testamento, aunque éste, entonces, no nos ha creado ni salvado a través de Jesús. Se comprende entonces, como acentúa el Evangelio de Judas,
su visión negativa del cuerpo del ser humano, y que la salvación no se obtenga por la entrega de Jesús hasta la cruz, en la que Dios estaba reconciliando consigo al mundo pecador, para que el ser humano, libre de la esclavitud del pecado, pueda hacer el bien gracias al don del Espíritu de Jesús. La salvación viene más bien por la liberación del cuerpo, que es la prisión del espíritu, de la luz que está encerrada en él. Esto solo lo logra el que lo sabe, el que conoce, como es el caso de Judas, según el Evangelio atribuido a él. Por eso, supuesto que la materia es el origen del mal, Jesús pide a Judas que le ayude a liberarse del cuerpo, entregándolo a sus enemigos, pues no es bueno que Jesús esté inmerso en un cuerpo material. Por eso, para ellos, no puede haber auténtica encarnación de Dios. Algunos incluso llegan a afirmar que el cuerpo de Jesús era sólo aparente. Otros afirman que, en el momento de la cruz, Cristo, oculto en Jesús, dejó su cuerpo y se rió de los que creían que le estaban crucificando. En una concepción de este tipo, no hay ninguna solidaridad auténtica de la víctima Jesús con las víctimas de este mundo. Todo lo contrario de lo que afirman los evangelios canónicos. El Evangelio de Tomás. Muchos son los escritos que los distintos grupos o sectas gnósticas fueron produciendo para defender sus doctrinas más o menos evolucionadas. Uno de los más interesantes y más antiguos, encontrado también en la biblioteca de Nag Hammadi, es el denominado Evangelio de Tomás, que recoge distintas palabras sueltas atribuidas a Jesús, bastantes de ellas en formulaciones semejantes a las que encontramos en los evangelios llamados sinópticos, porque de un vistazo, eso significa sinóptico en griego, se pueden constatar sus semejanzas. Lo que distingue al Evangelio de Tomás de los 4 canónicos es que no acepta el modelo de evangelio que se impuso desde Marcos. Situar las tradiciones sobre Jesús en el marco de su vida que le llevó a la muerte en cruz y a la resurrección. Se limita a recoger simplemente 114 logia o palabras sueltas de Jesús totalmente al margen de su historia. Varias de estas palabras están formuladas de modo que reflejen la teología gnóstica, como veremos más abajo, y tienen poco que ver con lo que conocemos de Jesús por los evangelios canónicos que parecen anteriores al Evangelio de Tomás, aunque es posible que éste haya recibido también tradiciones orales semejantes a las de los evangelios sinópticos, pero que no dependían de ellos. Un único ejemplo, cuyo texto veremos más abajo, según este evangelio, la parábola de la oveja perdida, Lucas 15, 3-7 o Mateo 18, 10-14, cuenta que el pastor fue a buscar la oveja perdida porque era la más gorda y por eso la quería más que los demás. Mateo y Lucas, en cambio, dicen que la fue a buscar simplemente porque estaba perdida y Dios no quiere que nadie se pierda. Veamos otros ejemplos concretos. Jesús dijo: si los que os guían dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os lleguéis a conocer, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente, pero si no os conocéis, entonces os encontraréis en la indigencia, seréis la indigencia. En palabra 3. Jesús vio a unos pequeños que mamaban. Dijo a sus discípulos: estos pequeños que maman son semejantes a los que entran en el reino. Le dijeron: entonces, haciéndonos pequeños, ¿entraremos en el reino? Jesús les dijo: cuando hagáis de los dos uno, y lo de dentro como lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro,
y lo de arriba como lo de abajo, de modo que hagáis lo masculino y lo femenino en uno solo, a fin que lo masculino no sea masculino ni lo femenino sea femenino. Cuando hagáis ojos en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. En palabra 22. Si os preguntan, ¿de dónde venís? Decidles, hemos salido de la luz, de donde la luz ha procedido de sí misma, se ha mantenido y se ha revelado en sus imágenes. Si os preguntan, ¿quiénes sois? Decid, somos los hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Si os preguntan, ¿cuál es el signo de vuestro Padre en vosotros? Decidles, es un movimiento y un reposo. En palabra 50. Jesús dijo, el reino es semejante a un pastor que tenía 100 ovejas. Una de ellas se perdió, era la mayor. Él dejó las 99 y fue en búsqueda de la una hasta que la encontró. Habiéndose cansado, dijo a la oveja, te quiero más que a las 99. En palabra 107. Simón Pedro les dijo, que María salga de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo, mirad, yo la impulsaré para hacerla varón, a fin de que llegue a ser también un espíritu viviente semejante a los varones, porque cualquier mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Palabra 114. Hasta aquí fragmentos de estos evangelios. El Evangelio de María Magdalena. Por el interés que ha despertado el Código da Vinci con sus afirmaciones de que Jesús estaba casado con María Magdalena y había tenido un hijo de ella, diremos un par de palabras sobre los evangelios gnósticos de María y de Felipe, pues Bram, el autor de la novela, dice que sus afirmaciones están apoyadas históricamente por estos dos evangelios. Empecemos con el Evangelio de María, cuyo original griego fue escrito probablemente en la segunda mitad del siglo II. En ningún lugar de este Evangelio se dice que María Magdalena fuera la esposa de Jesús, ni que tuviera un hijo de él. Sí se indica, en cambio, que María Magdalena es la discípula preferida de Jesús. En este rasgo se parece a los otros evangelios gnósticos, que, para dar legitimación a su escrito, lo atribuyen a un apóstol, que sería entonces el preferido del Señor. De acuerdo con las tendencias gnósticas ya comentadas, este evangelio busca devaluar la autoridad de Pedro a favor de otra figura alternativa, en este caso, María Magdalena, que sería la discípula preferida de Jesús, la receptora de sus revelaciones privilegiadas. Esto es lo que supone el siguiente texto, que aparece luego de que María ha contado algunas de sus visiones. Dice así: después de decir esto, María permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos: decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla? ¿Es que la ha preferido a nosotros? Entonces María se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto al Salvador? Entonces me vi, habló a Pedro: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna,
¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente. Por esto la amó más que a nosotros. En el Evangelio de María 17:18. En este texto no se indica que María fuera la esposa de Jesús, sino tan solo como en el caso del discípulo amado, en Juan, o de Judas, en el Evangelio de Judas, que Jesús la ama más que a los demás. Por ello, le ha comunicado unas revelaciones privilegiadas que son superiores. Esto es lo que se pretende defender a las revelaciones públicas que encontramos en los evangelios canónicos. En el resto del Evangelio de María no hay ningún otro texto que pueda dar pie a la suposición de que la Magdalena estuviera casada con Jesús. El Evangelio de Felipe es el otro texto en el que se basa Braun para afirmar que María Magdalena estuvo casada con Jesús. Según los investigadores, se trata de un texto claramente marcado por el pensamiento gnóstico. Como todos los evangelios gnósticos, está escrito para dar fundamento histórico y teológico a unas doctrinas que no han encontrado buen eco en las grandes iglesias cristianas. No cabe entonces suponer, sin más, que lo que estos textos gnósticos afirman responda a datos históricos fiables desde una investigación científica seria. Y más dado que no son escritos tan antiguos como los evangelios canónicos. Añadamos que nada en el texto permite siquiera la suposición de que haya podido ser escrito por el apóstol Felipe. Fue escrito, probablemente, entre la segunda mitad del siglo II y la primera mitad del siglo III, probablemente en griego, aunque no conocemos el original, y su teología está muy influenciada por la del gnóstico Valentín. Veamos los textos en que se basa Braun para afirmar que este evangelio demuestra que María Magdalena fue la esposa de Jesús y tuvo un hijo de ella. El primero es el siguiente. 3 mujeres caminaban siempre con el Señor: María, su madre, la hermana de ésta, y Magdalena, que es denominada su compañera. Así pues, María es su hermana y su madre, y es su compañera, en el Evangelio de Felipe 59. Partiendo de que aquí María es llamada la compañera de Jesús, Braun deduce que ello significa que es su esposa, y para probarlo, pone en boca de Tibin, al que presenta en la novela como un historiador, las siguientes palabras. Como le dirá cualquier estudioso del arameo, la palabra compañera en esos días significaba literalmente cónyuge. Pero esta argumentación adolece de un defecto serio. Este evangelio no fue escrito en arameo, sino en griego, y por tanto, lo que la palabra signifique en arameo resulta poco interesante. La palabra griega que se usa aquí, koinonos, puede significar esposa, aunque no es la palabra que el griego suele utilizar para designar a la esposa. Pero puede significar también hermana, en sentido espiritual, o socio, compañero de trabajo, en la misma palabra que usa Lucas 5:10 para indicar que Santiago y Juan eran los compañeros que formaban sociedad con Simón para practicar la pesca en el lago de Galilea. Nadie sensato deducirá de esta palabra que Santiago y Juan eran los compañeros sexuales de Pedro o de Jesús. La palabra sola, por tanto, no basta para probar que este evangelio quiera designar a María Magdalena como la esposa real de Jesús. Pero hay otro texto en el que también se basa el autor del Código da Vinci para dar como probado que María Magdalena era la esposa de Jesús. Es el siguiente. La sabiduría, denominada estéril, es la madre de los ángeles y la compañera del Salvador, María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se acercaron a ella para preguntar. Ellos le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros?
El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? En el Evangelio de Felipe 63-64. La copia, en lengua copta, que ha llegado hasta nosotros, está deteriorada en algunos puntos. Las palabras entre corchetes indican la reconstrucción que han hecho los especialistas de la mejor manera posible. La expresión sorprendente es la que afirma que Jesús besaba a María Magdalena en la boca. De ello deduce Brown que era su esposa. Pero la palabra boca, según los editores científicos, no es una palabra segura del texto original. En la nota 81 de la página 35 de la edición de los Evangelios gnósticos que he citado más arriba, en nuestra nota 4, se indica que la palabra ha tenido que ser restituida y que en su lugar podrían haber estado palabras como mejilla o frente. En el mundo judío, donde la mujer, si salía de casa con el marido, no iba a su lado sino detrás de él, es muy difícil imaginar a Jesús besando públicamente a María en la boca, y aunque fuera su esposa. Eso cabe en el Hollywood del siglo XX, pero no en la Galilea del siglo I. Pero aunque el original tuviera efectivamente la palabra boca, ni siquiera esto probaría que se está hablando de María como la esposa, pues el mundo gnóstico tiene una cierta predilección por ese tipo de imágenes simbólicas, muchas de ellas con connotaciones sexuales, sin que ello implique, ni mucho menos, que se estén refiriendo a una relación sexual de Jesús. Puede ser una manera de expresar simbólicamente la relación íntima, de conocimiento espiritual profundo que había entre Jesús y María Magdalena. Hay ejemplos que muestran que este lenguaje no es raro en este tipo de escritos gnósticos. En otro texto en el que ya empiezan a aparecer tendencias gnósticas, me refiero a las Odas de Salomón, se utiliza un tipo de imágenes que a nosotros nos resultan impropias para expresar la relación profunda, espiritual, entre el autor y Dios. El escrito, una colección de himnos cristianos de comienzos del siglo II que tiene un lenguaje semejante al que encontramos en el Evangelio de Juan, contiene el siguiente párrafo: una copa de leche me fue ofrecida y la bebí con la dulzura de la suavidad del Señor. El Hijo es la copa, el que fue ordeñado es el Padre, y el que la ordeñó es el Espíritu Santo, porque sus pechos estaban llenos y no era conveniente que se derramara su leche en vano. Abrió su seno el Espíritu Santo y mezcló la leche de ambos pechos del Padre. Dio la mezcla al mundo, sin caer ellos en la cuenta, pero aquellos que la reciben en su plenitud son los que están a la diestra. En Oda 19, 1-5. Es legítimo concluir que el lenguaje de la gnosis no puede ser tomado literalmente y que tiene un tono radicalmente distinto tanto del que emplean los evangelios canónicos como del que imaginamos nosotros. Tampoco resulta convincente la afirmación de Dan Brown de que Jesús tenía que estar casado. Por lo menos, esto es lo que le hace decir en la novela a Robert Landon, presentado como profesor de simbología religiosa de la Universidad de Harvard. Dice así: Jesús era judío y el decoro social durante ese tiempo prácticamente prohibía que un hombre judío no se casara. Según la costumbre judía, el celibato era condenado. Si Jesús no se casó, al menos uno de los evangelios de la Biblia lo hubiera mencionado y habría ofrecido alguna explicación de su condición antinatural de soltería. Hasta aquí la cita de Robert Landon. ¿Qué valor tiene este argumento? ¿Qué hay de verdad en él? Una media verdad es a veces la peor de las mentiras. Es cierto que el casarse era lo obvio en el mundo judío, cumpliéndose así la orden de Génesis 1:18. De paso se facilitaba que pudiera venir el Mesías. Un rabino no podía ser ordenado como tal si no estaba casado, pero Jesús no era un rabino ordenado. Pero aunque el casarse era lo corriente, no es verdad que el no casarse fuera algo antinatural
mal visto, por lo que los evangelios hubieran tenido que justificar el que Jesús no estuviera casado. De hecho, un profeta tan significativo como Jeremías no estuvo casado. Tampoco Juan Bautista estaba casado, y tampoco la mayoría de los esenios del tiempo de Jesús se casaban, ni provocaban con ello las críticas de sus contemporáneos. Más bien, según Filón de Alejandría, eran admirados por ello. Por tanto, en tiempos de Jesús, el matrimonio no era obligatorio entre los judíos, y si Jesús no se casó, como no tuvo casa propia y fue un profeta itinerante, no por ello tenían que afirmarlo explícitamente en los evangelios canónicos. Por otro lado, es un hecho que los evangelios canónicos hablan sin ninguna dificultad de la familia de Jesús, padres y hermanos. No tenían entonces por qué ocultar que Jesús hubiera estado casado, tanto más cuanto que en aquella época las primeras iglesias cristianas no tenían ningún prejuicio contra el sexo. De hecho, Pedro y los demás apóstoles estaban casados. No parece, pues, que este evangelio dé fundamento a la tesis del Código da Vinci. El Evangelio de Judas. En este contexto en que nos ha situado el resto de los evangelios apócrifos, veamos ahora el Evangelio de Judas. Aunque no había sido encontrado, sabíamos de su existencia por las críticas que le hizo San Ireneo hacia el año 180 en su obra Contra las herejías. El hecho de que sea un escrito auténtico significa sólo que pertenece a la época antigua que se le atribuye. Recordemos que este evangelio fue encontrado accidentalmente por unos campesinos en el Minia, Egipto, en 1978, lugar cercano a Nag Hammadi, y sacado ilegalmente del país. En 1984 fue depositado en un banco de Nueva York. Al estar tanto tiempo mal protegido, el manuscrito se deterioró y ha perdido una parte del texto. Es por este motivo que los especialistas han tenido que reconstruirlo lo mejor que han sabido. Como ocurre a menudo en estos casos, el Evangelio no lleva el nombre de Judas como autor, pero se ha podido deducir por su contenido que se trata del Evangelio de Judas gracias a la crítica citada de San Ireneo, en cuya obra leemos: dicen que Judas conoció todas estas cosas, y precisamente porque sólo él conoció toda la verdad más que los otros apóstoles, ejecutó el misterio de la traición. Presentan estas invenciones llamándole el Evangelio de Judas. Contenido. El libro comienza con las siguientes palabras: relato secreto de la revelación que Jesús contó en conversación a Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de celebrar el tránsito, la Pascua. Se trata, pues, de una revelación secreta, exclusiva de Judas, que sería el discípulo preferido de Jesús. Esta revelación le separa de los demás discípulos, como Jesús le indica en otro texto que dice así: aléjate de los otros y te contaré los misterios del reino. Es posible que llegues a alcanzarlo, pero te sentirás muy afligido. Como algún otro te reemplazará, alusión a la elección de Matías en Hechos 1, 15-26, para que los 12 discípulos puedan volver a la plenitud para su Dios, que obviamente para este evangelio no es el Dios verdadero. Pero Jesús le anuncia que, aunque será maldito por muchos, él subirá a la generación sagrada. Y dice así: Jesús contestó y dijo: te convertirás en el 13º, y tú serás maldito por las otras generaciones, y tú llegarás a mandar sobre ellos. En los últimos días maldecirán tu ascensión a la generación sagrada. De Jesús, este evangelio dice, por ejemplo: él comenzó a hablarle sobre los misterios más allá del mundo y lo que sucedería al fin. A menudo no se les aparecía a sus discípulos como él mismo, sino como un niño. Un día estaba él con sus discípulos en Judea y los encontró congregados y en piadosa observancia. Cuando se acercó a ellos y los vio dando las gracias por el pan, se rió.
Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué te estás riendo de nuestra acción de gracias? Estamos haciendo lo correcto. Él les respondió: No me estoy riendo de vosotros. Vosotros no estáis haciendo esto por propia voluntad, sino porque es a través de esto como vuestro Dios será alabado. Ellos dijeron: Tú eres el Hijo de nuestro Dios. Jesús les respondió: ¿Cómo me conoces? Ciertamente os digo, ninguna generación de la gente que está en medio de vosotros me conocerá. Cuando los discípulos escucharon esto, comenzaron a enojarse y enfurecerse, y a blasfemar en contra suya en sus corazones. Cuando Jesús se dio cuenta de su falta de entendimiento, les dijo: ¿Por qué esta agitación os conduce al odio? Vuestro Dios, que está dentro de vosotros, ya ha provocado el odio en vuestras almas. Dejad que cualquiera de vosotros que sea lo suficientemente fuerte entre los humanos manifieste al hombre perfecto y se pare frente a mi cara. Ellos le dijeron: Tenemos la fuerza, pero sus espíritus no se atrevieron a pararse frente a él, excepto Judas Iscariote. Él se puso delante de Jesús, pero no pudo mirarlo a los ojos, y dio vuelta a su cara. Le dijo: Yo sé quién eres y de dónde vienes. Tú vienes del reino inmortal de Barbel, y yo no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado. Sabiendo que Jesús estaba reflexionando sobre algo que lo tenía exaltado, Jesús le dijo: Aléjate de los otros y yo te diré los misterios del reino. Es posible para ti alcanzarlo, pero deberás asumir un gran trato. En este contexto, cuenta de otro modo que los evangelios canónicos la entrega de Jesús por parte de Judas. Este lo entrega porque Jesús quiere liberarse del cuerpo que le resulta una carga, un impedimento. Es algo negativo, no creado por Dios según los gnósticos, y hay que liberarse de él para poder alcanzar la salvación, como hemos visto. Por eso pide a Judas que lo entregue a sus enemigos. El motivo del dinero, conocido por la tradición, es mencionado de paso al final. Dice así: Los sumos sacerdotes murmuraron porque él se había ido al cuarto de invitados para orar, pero algunos escribas estaban allí vigilando atentamente para arrestarle durante su oración, porque tenían miedo de la gente desde que él era reconocido por todos como un profeta. Se acercaron a Judas y le dijeron: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú eres discípulo de Jesús. Judas les contestó como ellos esperaban, y él recibió un dinero y se lo entregó a ellos. Credibilidad histórica del Evangelio de Judas. El que se trate de un texto auténtico, es decir, original y antiguo, no significa automáticamente que sea verdadero o que aporte realmente hechos históricos que no conocíamos hasta ahora. Puede ser producto de la imaginación del que lo ha escrito o de los intereses del grupo que quiere defender su manera de interpretar a Jesús con este escrito. En este caso, y para darle más autoridad frente a los otros evangelios, sus autores lo atribuirían a Judas, que sería, según ellos, el discípulo privilegiado por Jesús y el que mejor le habría conocido. Con este escrito intentarían defender sus doctrinas, que resultaban novedosas y se apartaban de la fe de las grandes iglesias cristianas de la época. Por lo que sabemos de aquella época, detrás de este evangelio se encontraría una secta gnóstica conocida como los cainitas. Estos, por contraposición a las grandes iglesias y en concreto al Antiguo Testamento, que consideraban inspirado por Yahvé, un Dios malo, veneraban precisamente, como otras sectas de la misma tendencia, todos aquellos personajes que son mal vistos en el Antiguo Testamento: la serpiente, Caín, los sodomitas, Esaú y luego, obviamente, a Judas. Con ello, justificaban una vida moral que se apartaba bastante de los cánones de las grandes iglesias. Este evangelio, como en general los evangelios gnósticos, aparecen en una época en que floreció un tipo de cristianismo elitista y espiritualista
en el sentido negativo de esta palabra, que se caracterizaba por negar el valor a la creación, que sería obra de un Dios malo. Por eso, varios de estos grupos identificaban a este Dios con el Dios del Antiguo Testamento. Si la creación es mala, entonces el cuerpo humano también lo es. Siguiendo a Platón, el cuerpo es como la cárcel del espíritu, del alma, y la salvación consiste en conocer este hecho y por tanto en liberarse del cuerpo para que la luz del Dios desconocido, que ha quedado encerrada en el cuerpo humano, pueda subir de nuevo a Dios y así gozar de la plena felicidad. De ahí la palabra griega gnosis, conocimiento. Por eso, para todos estos grupos que no privilegiaban la ética jesuánica, el compromiso cristiano con los pobres, el comprometerse en la transformación, en la humanización de este mundo, el cuerpo no solo no resultaba interesante, sino que era contraproducente. Se comprende entonces que si para ellos el Dios que se revela en la Biblia es malo y por otro lado quieren oponerse a la fe de las grandes iglesias, consideren como héroes a aquellos personajes de la Biblia que ésta describe como malos, la serpiente, Caín o Judas. Se comprende también que para defender su desprecio del cuerpo afirmen que Jesús encargó a Judas, que había comprendido lo malo que es tener un cuerpo, que lo traicionara, pues con ello le iba a ayudar a liberarse del cuerpo que lo oprimía. Por tanto, este Evangelio no indica nada que responda realmente a la verdad histórica. Simplemente propone un tipo de cristianismo light, pero elitista. Cuarto apartado. Contrastes. Nacimiento del género literario evangelio. Mientras vivían los apóstoles o los discípulos inmediatos y los primeros seguidores de Jesús, no resultaba difícil saber con cierta garantía si algo lo había dicho o hecho Jesús. Se les podía preguntar a ellos. El problema se planteó cuando empezaron a morir todos ellos, la mayoría mártires, y se agravó a medida que comunidades cada vez más lejanas empezaron a creer en Jesús. ¿Cómo garantizar la fidelidad al Jesús verdadero si las comunicaciones entre los misioneros y las distintas iglesias no resultaban nada fáciles? La gran aportación de Marcos. El cristiano genial que encontró la manera de garantizar la fidelidad a Jesús es llamado Marcos por la tradición, que lo considera un discípulo de Pedro, aunque su teología es más bien paulina. Él puso como título de su obra la palabra Evangelio, Marcos 1:1, una palabra griega que significa buena noticia. Así, fue el inventor del género literario de escritos que, a partir de él, se empezó a llamar evangelios. Hacia el año 70, Marcos cayó en la cuenta de que si sólo se citaban palabras de Jesús, como harán luego los evangelios gnósticos, podían ser falsificadas, pues un texto, fuera de su contexto, fácilmente se convierte en pretexto. Por eso, situó todo lo que Jesús hizo y dijo dentro del marco de una vida que le llevó a la cruz y a la resurrección. Así, había un punto de referencia fundamental basado en la historia real de Jesús de Nazaret para impedir que se le atribuyeran hechos o palabras que nunca pronunció. Al inicio de su obra, Marcos presenta el proyecto de Jesús como proclamación de la cercanía del reinado de Dios que exige un cambio en nuestras vidas. Para un judío de entonces, Dios reina cuando se hace justicia al pobre y se crea un mundo donde reine la paz con justicia. El Dios que anunciaba Jesús quiere el bien de todo ser humano que está por encima de lo más sagrado. Para Jesús, el amor a Dios y al prójimo son inseparables. El culto que Dios quiere es inseparable de la justicia y debe llevar a ella. Estos rasgos, que ahora no podemos ampliar, dan razón de la conflictividad de Jesús y explican por qué acabó en una cruz. La aportación de Mateo. El autor del Evangelio atribuido a Mateo
transmite probablemente la tradición de la Iglesia de Antioquía, donde Pedro acabó desempeñando un gran papel. Debió quedar impresionado por Marcos, pues toma de él numerosos textos que le pareció expresaban fielmente la tradición apostólica. Pero él tenía sus propias tradiciones, sobre todo de palabras de Jesús, como el Sermón de la Montaña, y quiere además subrayar dos puntos importantes para su comunidad. Uno, referente a las relaciones con el judaísmo. Jesús no ha venido para cargárselo, sino para llevarlo a plenitud. Una plenitud que no consiste en un cumplimiento fundamentalista de la letra, sino más bien en radicalizar el amor al prójimo. Por eso, tras la resurrección de Jesús, la antorcha de ser pueblo de Dios pasa a todos los pueblos de la tierra. Por eso, también Mateo destaca aún más que Marcos la importancia del amor radical al prójimo más pobre, convirtiéndolo en criterio decisivo para el encuentro de nuestras vidas con Dios. La aportación de Lucas. También Lucas recoge ese modelo marcano de evangelio, pero al igual que Mateo, él tiene también sus propias tradiciones. Las parábolas del hijo pródigo y del buen samaritano muestran lo que la misericordia tiene que ver en toda la relación del hombre con Dios frente al fariseísmo de un cumplimiento sin misericordia. Esa misericordia que atraviesa toda la narración lucana arranca de sus inicios con dos pasajes fundamentales. En su primera actuación pública, Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y declara que se cumple hoy un pasaje de Isaías que vale también como descripción del reinado de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Poco después, en el llamado Sermón de la Montaña, Jesús pronuncia sus bienaventuranzas, más radicales que las de Mateo, porque no alaban unas actitudes, sino que declaran a Dios de parte de los que están en situación de pobreza, llanto, hambre y persecución. Son como una confirmación de la descripción de Dios que Lucas ha puesto en labios de María ya antes del nacimiento de Jesús, el que derriba del trono a los poderosos y llena de bienes a los pobres. No debe extrañar entonces la radicalidad de las críticas de Jesús contra los ricos, mayor aún que la de los otros evangelistas, y contra la conversión de la riqueza privada en ídolo. Nadie puede servir a dos señores. Según Lucas, este mensaje lo entendió muy bien la primera iglesia cristiana de Jerusalén. En ella no había pobres porque todos compartían. La aportación de Juan. Con el cuarto evangelio ya nos estamos acercando a la aparición de los apócrifos, pero también su autor mantiene coherentemente el aire de familia encontrado en los sinópticos. También él subraya la humanidad de Jesús y su compromiso a favor de los seres humanos. El Hijo único de Dios tomó realmente carne en nuestra historia, y Juan destaca en su primera parte que fue su defensa de los que tenían la vida amenazada, los enfermos, lo que llevó a Jesús a entrar en conflicto con la religiosidad de los poderosos de Israel. Este motivo no aparece tan masivamente como en los evangelios sinópticos, porque lo específico de su autor, del que el cuarto evangelio dice que era el discípulo amado especialmente por Jesús, fue haber descubierto toda la profundidad del misterio de la persona de Jesús. No es tan solo el Mesías, el profeta esperado, sino que es mucho más. Quien le ve a él, ve al Padre. Este gran descubrimiento del cuarto evangelista, la divinidad de Jesús, intuida pero no explicitada por los evangelios sinápticos, le llevó a intentar explicar en su evangelio, por activa y por pasiva, este gran misterio de Jesús. Otros aspectos que ya eran suficientemente conocidos por la tradición sinóptica no aparecen tan destacados en su obra, pero no por ello son ignorados.
Ningún otro evangelio denomina tantas veces a Jesús hombre, y siguiendo el esquema dado por Marcos y mantenido por el resto de los evangelios canónicos, Juan inserta su teología en la historia de la vida de Jesús, una vida a favor de los seres humanos y cuya denuncia de un culto falso acabó llevando a la cruz a Jesús. El testamento de Jesús, poco antes de enfrentarse a la muerte, deja bien claro qué es lo que realmente preocupa a Jesús y quiere que sus discípulos realicen en la tierra. Os doy un mandato nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Judas en los evangelios canónicos. Los 4 evangelios coinciden en que Judas entregó a Jesús, recibió dinero a cambio y la entrega fue un factor decisivo en el asesinato del Maestro. En esto último puede haber un aviso a los cristianos en persecución para que no delataran a hermanos suyos más marginados. Pero los evangelistas no coinciden en cuanto a los motivos de la traición. Marcos, hacia el año 70, solo dice que Judas lo entregó tras la unción en Betania y que los sumos sacerdotes se alegraron y prometieron darle dinero. En cambio, Mateo, a comienzos de los 80, cita expresamente el dinero como motivo. ¿Qué queréis darme si os lo entrego? Lucas, a finales de los 80, tampoco habla del dinero como motivo. Solo cuenta que Satanás entró en Judas, que fue a buscar a los sumos sacerdotes y jefes de la guardia sobre el modo de entregarlo y que ellos se alegraron y quedaron en darle dinero. La alusión a Satanás podría recoger lo dicho por Judas tras las tentaciones en el desierto, que Satanás dejó a Jesús hasta que llegara el momento oportuno. Y Juan, hacia el año 100, retoma el dinero como motivo, yendo más allá de Mateo, mientras coincide con Marcos al situar la traición tras la unción de Jesús en Betania. Judas no entiende el significado simbólico del relato. Una mujer es la primera que cae en la cuenta del valor de la muerte futura de Jesús, y piensa en el dinero que se obtendría para darlo a los pobres. Pero Juan corrige que no le interesaban los pobres, sino que él se cuidaba de la bolsa común y era un ladrón. Esta coincidencia en el hecho sin aclarar los motivos ha llevado a algunos especialistas, partiendo de la historia de Jesús, a una hipótesis todavía discutida y que arranca del sobrenombre de Judas, Iscariote. Según la etimología hebrea, la palabra podría significar el hombre del puñal, aludiendo a los sicarios que se distinguían por llevar un puñal, sica en latín, con que asesinar a los ocupantes romanos. En esta hipótesis, recogida con fuerza en la ópera rock Jesucristo Superstar, Judas, como revolucionario político, no acaba de comprender la pasividad de Jesús ante la ocupación romana. A los discípulos no les era fácil entender la manera como Jesús iba haciendo presente el reinado de Dios, pues el poder indefenso del amor radical de Jesús le podía llevar a la muerte en cruz. La sorpresa de Judas sería no que Jesús no bajara de la cruz, como le pedían sus adversarios, sino que muriera en ella. Eso explicaría su desesperación al ver el resultado desastroso y no querido de su acción, según la versión de Mateo 27, 3-10 y de Hechos 1, 15-19. Apéndice. La fijación del canon neotestamentario. Al llegar aquí, puede ser útil una mirada muy rápida al proceso por el que la absoluta mayoría de las iglesias cristianas de los primeros siglos, tras un proceso largo y laborioso de diálogo entre ellas, llegó a considerar a los 4 evangelios clásicos como los únicos inspirados realmente por Dios, en el sentido de 2 Timoteo 3:16. De ahí nació la palabra canónicos, del término griego canon, que significa caña, pero también regla
para medir algún objeto. Para llegar a esta conclusión, las iglesias fueron elaborando una serie de criterios fundamentales: la cercanía en contenido y tiempo a lo que fue el testimonio apostólico sobre la vida y palabras de Jesús. Los escritos incorporados al canon han de haber aparecido a más tardar en la primera mitad del siglo II. Además, el haber sido leídos con provecho en las liturgias de las iglesias de los primeros siglos cristianos, de modo que hubiera coincidencia en que dichos escritos expresan bien la fe apostólica recibida. Por todo eso, cuando en el siglo II hubo que poner títulos a los evangelios que se intercambiaron las iglesias y que en principio eran anónimos, fueron atribuidos a un apóstol o discípulo suyo, para señalar así su origen apostólico. Ya señalamos lo normal que era entonces este procedimiento de la pseudonimia. Lo malo fue que también los gnósticos copiaron este procedimiento. Con ello, el que un evangelio estuviera atribuido a un apóstol no implicaba automáticamente que fuera auténtico. Hubo, sobre todo, dos movimientos que obligaron a fijar cuáles eran los evangelios que debían ser considerados como canónicos. Dos movimientos que a. o bien limitaban el número de libros leídos en la liturgia de las iglesias. Marción, a finales del siglo II, rechazó como falso todo el Antiguo Testamento y consideró como inspirados solo el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. D. o bien añadían libros nuevos como los montanistas. Montano apareció en la segunda mitad del siglo II, que con sus profetisas creían haber recibido nuevas revelaciones del Espíritu. Para llegar a esta conclusión necesitaron un tiempo, pues los contactos no eran fáciles en una época sin Internet, sin teléfonos, sin aviones y con frecuentes persecuciones. Y dado que uno de los criterios fundamentales era que el contenido de los libros reflejara bien la fe apostólica común a las iglesias, había que encontrar la oportunidad para intercambiar las opiniones de cada uno. Sobre los evangelios canónicos y las cartas de Pablo, hubo unanimidad entre las iglesias desde primera mitad del segundo. Pero la lista de todo el Nuevo Testamento no se pudo fijar definitivamente hasta el siglo IV, cuando acabaron las persecuciones. Desde entonces, la Iglesia Católica, las protestantes y las ortodoxas mantienen los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento. No obstante, hay listas provisionales ya en el siglo II, el llamado Canon de Muratori, y en otros autores anteriores al siglo IV. Unos pocos escritos estuvieron en debate durante un tiempo, porque no todas las iglesias veían claro si su contenido era realmente apostólico, o porque el texto resultaba difícil de comprender, como la carta a los Hebreos y el Apocalipsis, o porque era utilizado por grupos sectarios que se habían separado de la fe. Esto ocurrió durante un breve tiempo con el Cuarto Evangelio, preferido por algunos grupos que se habían separado en los siglos II y III y que culminaron en las iglesias gnósticas. Ello hizo dudar a algunas iglesias, hasta que la primera carta de Juan ayudó a ver que el Evangelio era fiel a lo que las iglesias conocían de la fe de los apóstoles. En el Concilio de Nicea, 325, se debatió la lista completa de libros canónicos del Nuevo Testamento que tenemos hoy, ratificada definitivamente en el Concilio de Cartago, 397. La decisión de canonizar los 4 evangelios no la impuso Constantino a los obispos en Nicea. Según el autor del Código da Vinci, Constantino, por intereses políticos, obligó a quitar de los evangelios los elementos que mostraban la humanidad de Jesús y a introducir la idea de la divinidad desconocida hasta entonces. Ya vimos cómo todos los evangelios canónicos, a diferencia de los gnósticos, subrayaban el valor de la humanidad de Jesús, de la cruz real en solidaridad con las víctimas de la historia y el compromiso en favor de los demás. Lo que molestaba al emperador era la plena igualdad de las personas en Dios, consustancial, porque ello implicaba que el poder máximo, la monarquía se decía entonces,
no era soledad absoluta, sino igualdad compartida. Por eso, casi todos los emperadores eran arrianos. Conclusiones. Expondremos unas conclusiones en orden inverso al de nuestra presentación. Primera, la figura de Jesús que nos presentan los 4 evangelios coincide en que Judas entregó a Jesús a sus adversarios, ayudando a que pudieran acabar con él. Sin aclarar realmente la causa última de su traición, subrayaron progresivamente la maldad de esa conducta, para advertir a los cristianos que eran perseguidos por el imperio y la religión dominante de lo terrible que puede ser una traición. Una manera de señalar esa maldad fue relacionar la traición de Judas con el dinero que recibió por ella. Pero lo importante para los evangelistas no era la causa histórica real de la traición de Judas, sino la fealdad de la traición. Segunda, los 4 evangelios canónicos no son los únicos que se escribieron en los primeros siglos del cristianismo, pero sí son los más antiguos, escritos entre los años 70 y 100, mientras que los apócrifos empezaron a escribirse a partir de la segunda mitad del siglo II. Ante su aparición, las distintas iglesias cristianas tuvieron que dilucidar qué evangelios reflejaban con suficiente fidelidad histórica lo que había sucedido y lo narraban de modo que expresara bien la fe apostólica de la Iglesia. Para ello, elaboraron 2 criterios fundamentales: la cercanía del escrito al tiempo en que se fraguó la tradición apostólica y, además, si habían sido leídos en la liturgia de las iglesias con provecho y con la convicción de que recogían la tradición apostólica testimoniada por las comunidades cristianas primitivas. Así, a través de estos escritos, cualquier iglesia posterior podrá ponerse directamente en contacto con la tradición fundante de las iglesias cristianas. La fijación de este canon necesitó tiempo y no pudo culminar hasta finales del siglo IV, una vez el cristianismo fue aceptado por el Imperio Romano. Pero ya del siglo II encontramos testimonios de la canonización de los escritos neotestamentarios. No pudo ser, pues, una manipulación de Constantino. Tercera, vimos cómo nació el primer evangelio, el de Marcos, y por qué tuvo tanto éxito en el mundo cristiano que a partir de entonces los que escribieron un evangelio tomaron su gran aportación teológica: situar las tradiciones sobre Jesús en el marco de su vida, que, porque puso el bien del ser humano como criterio decisivo para conocer la voluntad de Dios, le llevó a morir en una cruz. Solo que la cruz no fue la última palabra de Dios sobre Jesús, pues su resurrección manifestó que Dios daba la razón a Jesús sobre sus verdugos, revelando así que la vida acaba triunfando sobre la muerte. Si queremos, pues, aproximarnos a la historia, hemos de partir de la cruz, pues es el hecho indudablemente más histórico de cuantos conocemos sobre Jesús. Hemos de suponer, por tanto, que el evangelio que mejor explique por qué Jesús tuvo que morir en una cruz es el que tiene más probabilidades de reflejar bien lo que ocurrió realmente en aquel tiempo. Hemos insinuado que el evangelio que mejor explica el hecho de que Jesús muriera en una cruz es el de Marcos, aunque a la vez nos dé también en su obra el significado teológico de los hechos que cuenta. A Jesús lo mataron porque puso el bien del ser humano por encima de todo. Se puso al lado de los marginados y denunció todo tipo de injusticia, y porque, como completará Juan, amó a los suyos hasta el extremo, se puso a su servicio y dio su vida libremente en una cruz por amor y para revelar al máximo el amor infinito del Padre. Que la intuición teológica de Marcos fue efectivamente buena lo confirma el hecho de que el significado de la cruz era decisivo para los primeros cristianos. Testimonio de ello lo tenemos en el autor cristiano más antiguo, cuyos escritos se han conservado, Pablo de Tarso. Él escribió sus cartas en la década de los años 50 después de Cristo. Para Pablo,
La cruz, no la sabiduría meramente humana, es el corazón de la predicación cristiana y el criterio decisivo para discernir si lo que se dice sobre Jesús responde o no a una auténtica fe cristiana. Eso confirmaría la fiabilidad de lo que Marcos nos dice sobre la vida y la muerte de Jesús en su Evangelio y el resto de los evangelios canónicos. Cuarta conclusión. Los evangelios apócrifos no son tan antiguos como los canónicos, y su talante se aleja mucho de lo que fue la vida real de Jesús. Con alguna excepción de interés, se resumen en el maravillosismo y la salvación por el conocimiento, con desprecio del cuerpo y de la creación, los dirigidos a un público elitista. Si Jesús hubiera tenido la espiritualidad que ellos le atribuyen, no hubiera acabado en una cruz, condenado por los poderes políticos, económicos y religiosos que dominaban su mundo, marcado como el nuestro por la injusticia. En este contexto, resulta obvio que los apócrifos gnósticos desprecien al Dios creador del Antiguo Testamento y que tomen como héroes a todos aquellos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento presentados negativamente por ambos testamentos, que reflejan la fe de las grandes iglesias cristianas. Para ellos, la salvación no es consecuencia de la encarnación de la palabra, ni del amor inmenso de Jesús que da su vida por nosotros en una cruz, ni implica un compromiso ético a favor del hermano en necesidad, sino que es fruto del conocimiento del que gozan sólo las personas privilegiadas. Los gnósticos ven simbolizadas estas personas en un personaje del Nuevo Testamento que habría recibido la revelación privada, oculta, privilegiada de parte de Jesús de Nazaret. A esta persona, Tomás, María Magdalena, Judas u otro, atribuyen la obra Evangelio, que fundamenta sus doctrinas novedosas que se apartan de la fe de las grandes iglesias cristianas. Y quinta, en este contexto hemos podido constatar la nula fiabilidad histórica y teológica de lo que el Evangelio de Judas nos dice, tanto sobre el personaje de Judas como sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret. Lo mismo vale para las afirmaciones de Dan Brown en el Código da Vinci sobre las figuras históricas de María Magdalena y de Jesús. Lo que en este tipo de manipulaciones es debido a la ignorancia y lo que procede de mala voluntad, no nos toca juzgarlo a nosotros. Sus autores verán. Hasta aquí el cuaderno 142 de Cristianismo y Justicia.